Regresamos a Gente que Inspira, conversando con Alicia Sepúlveda, es precisamente sobre lo que es esta área económica. Conocemos la dinámica tan distinta, ¿no? No hay una palabra quizás que la pueda describir en nuestro país, y no solamente ha sido este año, el año pasado, hace 10 años, hace 20, ha sido a lo largo de la historia. Nosotros tenemos una cultura rentista, ¿ok? Básicamente, y tú que me contabas, pasaste tu infancia en este estado donde pues es gasífero. Nosotros tenemos una renta que básicamente pues es a través del petróleo, y esto ha ido de alguna manera moviéndose y moviendo también la economía individual de cada venezolano. ¿Cómo entender la economía de un país para poder fijar tu economía individual como persona, como empresario? ¿Cómo hacerlo? ¿Es posible esto para de alguna manera impulsar el desarrollo económico de un país y formar parte de ese PIB que nos lleve a otro espacio? Y fíjate tú qué interesante eso que estás planteando, porque en eso que me estás planteando me estás haciendo ver como que el país y las variables macroeconómicas van por un lado y nosotros los ciudadanos y los individuos vamos por otro lado. Lamentablemente, precisamente en la raíz del petróleo se crearon muchos incentivos perversos. ¿Qué son esos incentivos perversos? Es ese incentivo que creó en la conciencia colectiva aquella necesidad de renta y aquella creencia de renta. Entonces, ¿en dónde vamos a nosotros a empezar a cambiar el país? Es cuando sepamos y es cuando internalicemos que no es la renta lo que nos va a sacar de la pobreza, que no es la distribución del petróleo como se ha venido haciendo hasta este momento lo que nos va a sacar de la renta. Es sacarnos un poco el chip de que porque somos venezolanos y somos un país productor de petróleo, nos corresponde una renta. Señores, el petróleo no es una riqueza si nosotros no la trabajamos, si nosotros no invertimos en capital, si nosotros no reprocesamos y cambiamos esa materia prima por productos finales y productos procesados. Entonces, ¿en dónde está la raíz del cambio de la toma de decisiones económicas en nuestro país? En que nosotros como ciudadanos nos empoderemos, nos sintamos propietarios y que generemos una estructura de incentivos diferente. Y esa estructura de incentivos diferentes pasa por entender que el papá Estado no nos resuelve los problemas. Allí está el hecho de que, aunque nosotros tengamos una materia prima que se llama petróleo, esa materia prima que se llama petróleo no nos hace rico. Nos hace rico una estructura de incentivos que nos permita invertir, producir, crear riqueza y generar círculo virtuoso, y que ese círculo virtuoso sea lo que genera las interacciones entre todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que allí lo clave para entender un cambio en la estructura económica de Venezuela es comprender que el hecho de tener petróleo no nos hace ricos. Yo creo que en muchos aspectos eso se ha entendido, pero tenemos que seguirlo trabajando, porque, por ejemplo, cuando nosotros de repente nos conseguimos con algunos sectores económicos que todavía están pidiendo protección, que todavía están pidiendo subsidios, o que todavía están pidiendo incentivos para poder invertir, en esos sectores estamos ya distorsionando ese proceso de mercado económico individual en el que pudiéramos estar participando todos. Porque al final el Estado existe para generar una estructura jurídica, un marco institucional que incentive la producción, que incentive la inversión y sobre todo que proteja nuestros derechos de propiedad, porque es que también los derechos sobre la base de los derechos de propiedad es donde nosotros estamos incentivados a crear riqueza. Pero tú dices estas cosas que te estoy comentando en algunos espacios y te miran raro. Y es allí donde está esa
parte vocacional, pasional que creo que tengo, que gira espacios incómodos a decir, mire señores, nos toca trabajar, nos toca producir y nos toca incidir como ciudadanos para que la estructura jurídica y de leyes sean protectoras de la propiedad privada y yo pueda cumplir con mis proyectos de vida. Totalmente de acuerdo contigo, rescato esas dos cosas. Uno, lo de la propiedad privada que debe ser resguardada obviamente por el Estado para que no solamente exista inversión nacional, sino también inversión internacional, y obviamente lo segundo, donde todos debemos hacer parte de esa estructura económica del Estado para poder aportar más allá de las riquezas o de los recursos minerales que podamos tener. Debemos ir a una siguiente pausa, vamos a una nueva pausa y continuamos acá en Gente que Inspira.